Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca del desarrollo sostenible, que normalmente es cuestión de una serie de problemas a la hora de debatir con otras personas. Muchas personas le dicen desarrollo sustentable, otras personas le dicen desarrollo sostenible o desarrollo para la sustentabilidad o para la sostenibilidad. Hay una diferencia entre sostener y sustentar. Esa diferencia es, pues en español es bastante fuerte, porque sostener significa lo estoy manteniendo. Entonces, pensando en el desarrollo, lo voy a mantener en el tiempo para que ese desarrollo siga constante, pero también la palabra sustentar, pues es como un soporte, lo voy a soportar, tratar de mantenerlo ahí, voy a estar, un sustentante es un tipo de persona que se dedica a tratar de defender algo y en ese sentido el desarrollo pues no es como que tan defendible, sino más bien tratarlo pues, de mantener con el tiempo, de que no decaiga, pero también de que no se sobreexplote el planeta. Pero bueno, esto es una discusión muy, muy grande. Mucha gente tiene eh, favoritos hacia una de las definiciones o hacia la otra y obviamente van a estarse peleando un poco. Yo prefiero la de sostenible y pues sobre esa definición lo voy a estar manejando. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues que a mediados del siglo XX empezó a haber una preocupación por la industrialización. Todo esto de la industrialización, del crecimiento de las ciudades empezó desde el siglo XVIII pues, a tener un auge, eh, pues en cuanto al crecimiento de la ciudad es un auge más fuerte, pero ya la industrialización como tal empieza entre mediados y finales del siglo XIX hasta el siglo XX y empieza a haber un crecimiento muy, muy grande en industria y eso hace que la gente del campo se empiece a acercar a las ciudades para vivir cerca del lugar donde trabajaban, donde estaban las industrias. Pero la industria eventualmente pues contaminaba el ambiente y había un montón de cambios en los alrededores de las ciudades, cambios que podrían verse de forma biológica y ecológica que fueron muy fuertes. Pero empieza una preocupación a mediados del siglo XX en la que se empieza a hablar de algunos materiales que estaban dañando demasiado el ambiente, materiales como metales pesados, como los gases de efecto invernadero que ya estaban empezando a crecer, ya se estaban empezando a producir plásticos y empezaron a darse cuenta algunas pocas personas, no muchas, que con el paso del tiempo y a la forma en que iban creciendo las diferentes ciudades, pues el problema se iba a ser cada vez más grande. La tasa de crecimiento poblacional, y recordando un poquito algo que les dije en un video de ecología, eh, la Tierra tiene recursos limitados, significa que no podemos explotarla hasta el infinito y más allá. Tenemos que explotar ciertos recursos de manera inteligente para que no se acaben, tratando de renovar, tratando de esa idea que a ustedes les han dicho desde siempre de si cortas un arbolito, siembra dos, es una idea correcta porque del uso que yo le estoy dando a algunos aspectos de la naturaleza, estoy tratando de reponer algunos, aunque el crecimiento de esos dos arbolitos tarde muchos años, eventualmente van a poder como compensar en una pequeña medida todo el daño que se fue haciendo. No se trata de recuperarlo completamente, eso es prácticamente imposible, pero sí de algo que se conoce como mitigación del daño. Mitigación significa quitar o disminuir lo más que se pueda algo. Mitigar un incendio es tratar de apagarlo, tratar de disminuir las llamas. Mitigar el crecimiento poblacional es que la población no crezca tan rápido, sino que crezca más lentamente. Lo que pasó ahora con la crisis del COVID fue tratar de mitigar la pandemia, de hacer que disminuya. Ese término es muy importante. Pero en el caso del ambiente, eh, se empezaron a dar cuenta pues desde mediados del siglo XX y para el año de 1972 probablemente algún papá de ustedes o algún tío acababa de nacer para esa época de los 70. Sus tíos o sus papás pueden estar ahorita pensando en que ustedes son
adolescentes pueden estar teniendo una edad entre 35 y tal vez ya un poco más grande, cerca de los 50 años, pero bueno, alrededor de esas épocas. Entonces, para el año de 1972, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a partir de una serie de convocatorias, y bueno, también la ONU está dividida en un montón de comisiones. La Comisión para el Manejo de la Salud, la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es parte de la ONU, la alimenticia es parte de la ONU, algunas de desarrollo económico también son de la ONU, por ejemplo, el UNICEF, que está tratando cosas de infantes, también es de la ONU. Entonces, pues se funciona a partir de un montón de organismos que son más o menos independientes y que le rinden cuentas. Pues resulta que la ONU establece en la ciudad de Estocolmo, en Europa, la primera cumbre de la Tierra. En esta primera cumbre de la Tierra, en la primera cumbre de la Tierra lo que se habló fueron diferentes aspectos de lo que le estaba haciendo daño al ambiente o al medio humano en donde se desarrollaban las actividades humanas, todo esto de la contaminación. Pero bueno, eso fue en el 72. Este tipo de, de reuniones de todos los países que pueden formar parte significa que se van a llegar a algunos acuerdos, y se acordó que iban a empezar a investigar cuál era la problemática en cada país para tratar de presentar soluciones, y las iban a presentar más adelante en otro momento, pero se comprometían a tratar de disminuir diferentes tipos de contaminantes. Para 1980, 8 años después, porque todo esto es muy lento, hay eh, otra reunión. Esta no la convoca la ONU, la convoca la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es la que se encarga de revisar, por ejemplo, los listados de especies en peligro de extinción, cuáles especies son endémicas, cuáles no, y que no haya tráfico especies exóticas hacia otros lugares para conservar la naturaleza. Hacen un montón de propuestas para, pues, reforestación, reincorporación de organismos a su hábitat, cosas por el estilo. Es muy complejo su trabajo, pero en la UICN eh, empezaron a hablar en diferente tipo de reuniones acerca que la destrucción del hábitat de los seres vivos, o la destrucción de la tierra, digámoslo así de forma muy general, tenía que ver con varios factores. Significa esto que toda la explotación del planeta era multifactorial, muchos factores. Y estos factores se debían, por ejemplo, a algo muy importante, a la pobreza. Una persona pobre tiene un uso de ciertos recursos que no tienen una persona con más recursos económicos. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. También el crecimiento poblacional. La población ejercía una presión en el ambiente. Esta presión poblacional estaba también favoreciendo la destrucción del hábitat en general, donde se mantenían viviendo las comunidades humanas y también las comunidades de seres vivos que obviamente están en contacto con nosotros. Algo también muy importante es la inequidad, o sea que no son iguales, inequidad eh, social. Todo esto de las clases, que había algunas personas que tenían demasiado dinero y otras que tenían muy poquito dinero, y hay una brecha muy grande entre los súper ricos y los súper pobres, que es imposible cada vez de hacer más pequeña. Es muy difícil hacerlo, sí se puede, pero se requiere de la voluntad de muchas personas, y los súper ricos no van a querer perder su riqueza para, digamos, que ser menos ricos y que los pobres sean menos pobres. Mientras más rico se hace alguien, más pobre también se hace alguien. Es como una especie de ecuación que eventualmente se tendría que equilibrar, porque pues todos somos iguales, todos, todos como personas tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, pero bueno, eventualmente el sistema económico mundial estaba creando una inequidad social. Ahorita ya está mucho más marcada. De los años 80 para acá, eh, los fondos económicos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, cosas así, empezaron a establecer una serie de asuntos para la globalización, y eso afectó muchísimo más las brechas sociales.
pero hay gente que no cree como que tanto en estas brechas sociales, no sé por qué. Pero eh, también algo que no estaba bien y que estaba afectando eran la forma en que las personas se ponen de acuerdo con respecto al comercio. Es decir, yo digo que mi producto vale esto, pero yo no te lo quiero comprar a lo que tú me dices, quiero comprarlo menos porque quiero sacarle más ganancia y tiene que ver con estas políticas económicas. A esto, digamos que se le podría llamar como términos contractuales de contratos o contratos o de intercambio en comercio, no sé cómo ponerlo aquí, pero vamos a ponerlo así nada más como comercio, el comercio entre los países. Entonces, pensando en que la UICN establece una serie de puntos que podrían estar afectando la destrucción del hábitat o de la naturaleza, pues ya digo, retomando un poco lo de la pobreza, un país pobre tiene una forma de explotar menos sus recursos, está sacando los recursos de su país, alguien se los está comprando muy baratos y se los está regresando caros. Esto eventualmente va a crear una inequidad social y la gente pobre, al no tener acceso a tanto nivel educativo, digamos, eh, y que no haya tanta propaganda en este caso de países en vías de desarrollo o países no desarrollados, pues no van a poder tener acceso a diferentes, a lo que ahora ustedes conocen como programas sociales. Estos programas sociales que pueden eventualmente ayudar a que estas comunidades tengan acceso a nuevos recursos, no necesariamente comprarse una televisión o un radio, pero sí que tengan acceso a nuevos medios y que la población empiece a limitar su crecimiento, es decir, que no tengan hijos cada medio año, bueno, cada año, obviamente no tardan medio año los bebés en nacer, pero es un decir, pues, que no tengan 20 hijos en una familia, sino que a lo mejor tengan, en lugar de 20, que pues puedan disminuirlo a 5 o que puedan disminuirlo a 2. Hay países que hicieron tanto esfuerzo para disminuir la presión poblacional que ahorita las pirámides poblacionales que normalmente se esperan han cambiado. Una pirámide poblacional les va a mostrar la forma en que está estructurada la población. Normalmente la base, ahorita se los acerco, la base de la población es ancha, es una pirámide. Son, digamos, los niños, luego hay adolescentes, luego están un poco menos de adultos jóvenes, luego están adultos no tan jóvenes y luego están las personas mayores. Esto en los sistemas económicos mundiales ayuda a que el trabajo de los adultos jóvenes y de los adultos de mediana edad pueda soportar los sistemas de pensiones. Pero, por ejemplo, en Europa se vieron obligados con sus métodos de planificación familiar y de concientización social a que ahora cada dos personas, no todas se casan, pero de los que se casan, en vez de tener dos hijos y que sean sustituidos estas dos personas por dos hijos para mantener un crecimiento recto, o por tres para de dos personas salen tres, digamos que originalmente ustedes tienen al papá, a la mamá y podrían tener tres hijos y forma la pirámide más o menos como se las estaba yo diciendo. En vez de que tengan dos hijos, tienen uno. ¿Y qué pasa con esos dos papá y mamá que solo tienen un hijo? Empiezan a hacer que las pirámides poblacionales empiecen a adelgazarse en la parte baja y con el paso del tiempo la pirámide se modifica y entonces estamos teniendo actualmente pirámides poblacionales en zonas europeas que tienen, y también de países desarrollados, que tienen en la parte de arriba muchísimas personas mayores y cada vez tienen, ¿dónde quedé? Dejé los colores, y cada vez tienen menos adultos de mediana edad, adultos jóvenes, y después ya casi no hay adolescentes y obviamente casi no hay niños. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que por ejemplo, los sistemas de pensiones y la fuerza trabajadora que hace que la economía de un lugar crezca, pues esté envejeciendo. Los viejitos ya no pueden trabajar igual que los jóvenes. Entonces, con el paso del tiempo, esas que eran potencias mundiales en economía, en desarrollo de diferentes tecnologías o desarrollo de cosas, pues países desarrollados empiecen a perder fuerza y ya no puedan ser o ya no puedan cubrir las necesidades de su población que está envejeciendo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que algunos países empezaron a atacar mucho la presión poblacional. En China, por ejemplo, se sabe que
creció tanto la población que les dijeron, ¿saben qué? Tienen que disminuir y se les va a castigar o se les va a, sí, a castigar económicamente o no sé si con cárcel a aquellas familias que tengan más de un hijo. Y entonces, digamos que la población china empezó a disminuir su tasa de crecimiento. Los mexicanos todavía no estamos en ese nivel, pero no creo que tardemos muchas generaciones en llegar a eso. Pero bueno, al final de cuentas, atacar la pura presión poblacional no cambiaba la brecha social, no cambiaba los intercambios comerciales con otros países y no se puede atacar solamente uno de los problemas. Como les decía, es una cosa multifactorial. Unos años después, de 1980, más o menos otra vez, bueno, ahora fueron 7 años, en 1987, sale un informe que se estableció a partir de, pues de todas estas reuniones se pidió que se mandara cierta información y a ese informe se le conoce como, por la ciudad de donde sale, informe Brundtland, que es de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente. Este informe, por primera vez en la historia de reciente, pues empieza a utilizar el término de desarrollo o el concepto de desarrollo sostenible. En inglés se le dice Sustainable Development. Y a partir de esto de sustainable vino la mala traducción que se hizo de sustentable, aunque sustain significa sostener o mantener. Entonces, pues la traducción correcta debió de haber sido originalmente desarrollo sostenible, pero pues alguien se confundió y pues empezó todo el asunto que les decía yo al inicio del video. En este informe, lo que se dice es la definición actual que la gran mayoría de ustedes puede conocer, que las generaciones actuales deben de poder satisfacer sus necesidades, pero no sobreexplotar el planeta para que las generaciones que están en el futuro también puedan atender sus propias necesidades y que nosotros como generación actual no acabemos con los recursos que podrían tener las generaciones del futuro. Es decir, si ahorita sobreexplotamos, las generaciones del futuro van a estar sufriendo porque los dejamos sin recursos. Entonces, la definición oficial de desarrollo sostenible básicamente dice que debes de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de que las generaciones futuras puedan atender sus propias necesidades. Digamos que se resume así la definición de desarrollo sustentable. Y empiezan a surgir un montón de mecanismos en los diferentes países para tratar de atender la nueva cumbre o la nueva cumbre que se planteaba desde la ONU y que se estableció en 1992 y que a esta se le conoce como la Cumbre de Río porque se hizo en el país de Brasil, en, en la ciudad de ¿qué? De Río de Janeiro o de Janeiro, como le quieran decir. La Cumbre de Río, que ya era específicamente sobre el medio ambiente y el desarrollo. Y en esa cumbre hubo una serie de puntos que se trataron y salieron como convenios a los que se adhirieron, firmaron los países como sí, estoy de acuerdo con esto, eventualmente tienen que ratificar, algunos ya no quisieron ratificar, otros no quisieron firmar desde el principio porque pensaron que iba a afectar su desarrollo. Los Estados Unidos de Norteamérica no quisieron firmar y siguen en la necia de que ellos no van a firmar ese tipo de acuerdos, pero los demás países lo están haciendo y hay acuerdos para que se puedan compensar ciertas emisiones contaminantes de países desarrollados, manteniendo la siembra de árboles o manteniendo ciertas hectáreas en países no desarrollados. Es decir, una persona de cualquier comunidad de México que tenga un cerro, que tenga bueno, no es que tenga un cerro, pero que, bueno, que tenga un cerro en el que no ha talado nada, que tenga un terreno con suficientes, no necesariamente tienen que ser 100 hectáreas o 20, pueden ser hectáreas pequeñas, pero que tenga una cantidad o una densidad de población de árboles, puede eventualmente certificarse y decir, yo tengo este cerro con tantas hectáreas, tengo este terreno con tantas otras,
Y si alguien me paga, yo como tengo el certificado de que tengo tantos árboles y estos árboles con los ciclos biogeoquímicos se encargan de captar en este tiempo 5 toneladas de carbono, pues entonces los países desarrollados dicen, ok, yo le voy a pagar un dinero a ese campesino para que no corte esos árboles y que yo pueda decir que estoy combatiendo parte de mis emisiones. Yo como país desarrollado le pago al campesino de México para que no tale los árboles y es como si yo invirtiera en estar reforestando y en estar manteniendo que mis emisiones contaminantes tengan, o por lo menos, por ejemplo, yo dije 5 toneladas de dióxido de carbono. Pues si yo produzco 10 toneladas de dióxido de carbono, yo ya puedo decir que estoy manteniendo un área cubierta de vegetación para absorber 5 de las 10 que yo produzco y entonces estoy contaminando menos. Eso es un proyecto que existe desde hace muchísimos años, desde la época de los 90. Se le conocía como ProÁrbol, eventualmente se cambió y actualmente hay iniciativas que están queriendo reforestar parte del país y están bien, se le está queriendo pagar a los productores para reforestar, para que vuelvan a sembrar árboles y que se puedan hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, las emisiones del Metrobús en la Ciudad de México también pagan por esos bonos de carbono. Entonces, digamos que es una ayuda extra para esta gente de zonas rurales que tiene nuestro país. Entonces, bueno, en la Cumbre de Río les estaba yo diciendo que hubo varios convenios. Uno de esos convenios fue acerca del cambio climático. Otro de ellos fue acerca de la diversidad biológica para lo de la trata y el tráfico de especies y cosas así. La diversidad biológica. eh, Hubo, no sé, por ejemplo, la declaración que está relacionada con los bosques, en la que se dice que los bosques son, resumiéndolo mucho, esa frase que ustedes han escuchado de los bosques son importantes porque permiten el reciclaje de nutrientes, que eventualmente le llaman, ¿cómo le dicen? El pulmón del mundo, ¿no? Pero en este principios, en esta cumbre de Río, México y muchos países se comprometieron a hacer cambios en sus leyes. Principios lo voy a poner aquí de bosques. Se comprometieron en el 92 y resulta que México fue el primer país que hizo una ley que estuviera diseñada para tratar los temas ambientales. A esa ley la conocemos actualmente como la Ley GEPA, que significa Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Fue la primera ley a nivel mundial que fue hecha específicamente para la protección de los derechos ambientales que tienen en este caso los mexicanos. Pero las leyes en derecho son una serie de cosas que se deben de cumplir, pero aparte de las leyes tienen que existir ciertos eh, ciertos reglamentos de cómo se deben de hacer cumplir esas leyes y abajo de los reglamentos están las normas y ustedes tal vez han escuchado acerca de las normas oficiales mexicanas, las llamadas NOM. Pues existe una NOM, una norma oficial mexicana. Bueno, hay reglamentos dentro de la LEGEPA y estos reglamentos tienen que ver con el funcionamiento de, pues, de contaminantes, de tala, de contaminantes como la basura, de desechos sólidos, residuos hacia el suelo, hacia el aire, hacia el agua. Se van tratando ahí, pero lo que nos importa a nosotros en biología es la norma oficial mexicana que se encarga de decir cuáles especies están en peligro de extinción y cuáles están en riesgo. Bueno, ahí hay una serie de clasificaciones. Esa norma oficial mexicana es la NOM 059-ECOL, que es la que habla de la parte ecológica. Si ustedes la buscan, pueden encontrar ya el listado de las especies mexicanas en peligro de extinción, que también en algún momento se reportan hacia la UICN para que se establezca eh, digamos que el listado de las especies que no pueden estar siendo comercializadas. Ustedes no deben de estar comercializando con especies que estén en esa lista porque se consideraría un delito de orden federal. Pero bueno, eventualmente esta cumbre de Río se tuvo que volver a
a retomar. Y em, y aquí ya es donde se establece todo en el año de 1997, lo que se llama el Protocolo de Kioto. Kioto, Japón, lo pueden escribir con Y o como suena. Pues normalmente se escribía con Y, pero ya creo que da un poquito igual. Hay unos canales que hablan de lengua y ahí creo que pueden darse cuenta, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, en este protocolo de Kioto ya se regula, ahora sí bien, es el compromiso de los países para la disminución de los gases de efecto invernadero, porque para esta época, el que fue premio Nobel mexicano de química, bueno, desde los 80 había dicho que los gases de efecto invernadero estaban provocando el hoyo en la capa de ozono. Mario Molina eventualmente estableció las bases para decir que estos clorofluorocarbonos, los CFCs de los sprays, estaban dañando principalmente, y bueno, no son los únicos, pero estaban dañando eh, el grosor de la capa de ozono. Y la capa de ozono, que hace, absorbe mucha de la radiación que llega del sol, y por eso no tenemos quemaduras tan fuertes en nuestra piel como podrían ser si no estuviera la capa de ozono. Eh, Respecto a esto del protocolo de Kioto, también se tienen que reafirmar cosas, y más adelante se establecieron algunos objetivos del milenio, algunos objetivos hacia los años de 2020, de 2030, de 2050, a los que se fueron comprometiendo los países. Pero aquí lo más importante de todo es que todas estas preocupaciones que se han ido planteando han tenido que ir aterrizando. A partir de todo esto, de los informes de, del desarrollo sostenible, del cambio climático, de los factores que afectan la destrucción del ambiente, empezaron a formarse normas y reglas para tratar de no de disminuir el consumismo, sino que del consumismo que nosotros tenemos en general de comprar cosas, los desechos eventualmente sean biodegradables, que afecten menos al ambiente. La industria en general, o todo el proceso de industrialización, tiene que seguir ciertos reglamentos para no tirar sus contaminantes en algunos lugares y evitar que algunos hábitats o algunos ecosistemas queden dañados permanentemente. Ya existen ciertas regulaciones, hacen falta muchas, pero también hacia la parte urbanística. En el desarrollo de nuevos complejos habitacionales, últimamente se está pidiendo que tengan algo que se conoce como ecotecnias, es decir, calentadores solares, sistemas de captación de agua de lluvia, a lo mejor que existan procesos de formación de composta para los desechos orgánicos. En el caso de las ciudades se establecieron procesos para eh, tratar de disminuir las emisiones contaminantes. Ustedes lo ubican como el programa de Hoy No Circula, pero eso viene de un programa también a partir de lo de la Cumbre de Río, que se llamó ProAire. ProAire, que hablaba de las emisiones que debían de tener los coches, y a partir de eso empezó la verificación vehicular, y los coches eventualmente ya no podían cumplir con ese tipo de emisiones y les empezaban a poner calcomanías para no circular, porque se creía que renovando la flota de automóviles iban a disminuir los contaminantes. Pero resulta que la gente dijo: si no me deja circular, pues voy a comprar un segundo coche, y ahora me muevo con coches que contaminan mucho, pero ya tengo dos en lugar de tener uno nuevo. Aquí en México, que somos un país que todavía no es considerado como desarrollado, esperemos que para allá vayamos pronto, eh, no hay la posibilidad económica de estar cambiando coche cada año. Entonces la gente, o la gran mayoría de la gente que ustedes ven en la calle y que trae un coche nuevo, lo debe. Muy pocas personas, es alrededor del 90% de los coches nuevos que ustedes ven en la calle, están en algún proceso de financiamiento, y el que lo va manejando, o el dueño, todavía no son los dueños, son todavía las agencias de coches. Pero esperemos que pronto vayan cambiando las situaciones, que se recupere un poco el poder económico del salario, y que poco a poco ese poder adquisitivo logre que los cambios en los hábitos de los mexicanos, en parte de la educación ambiental, cree una especie de conciencia social para que podamos seguir manteniendo un consumo, digamos, que responsable y que no afecte a nuestras generaciones futuras. Digamos que esto sería una pequeña aplicación de todos los temas que se han ido viendo desde, pues desde todo, ¿no? Desde metabolismo, porque eventualmente los contaminantes afectan nuestro metabolismo en muchas de sus rutas, de los eh,
de la parte de enfermedades genéticas, porque algunos contaminantes provocan enfermedades genéticas y mutaciones, de los temas de reproducción, porque eventualmente también los temas de reproducción tienen que ver con la presión poblacional que yo les estaba diciendo aquí, que eventualmente los temas de biotecnología sirvan para que los procesos de industria ayuden en el aspecto social. Entonces podríamos decir que el aspecto, y no sé si ponerlo así porque es multifactorial, pero el aspecto de la biología, la ecología, la química y todas las ciencias, vamos a ponerlas aquí como ciencias, ayuden a cambiar algunos aspectos económicos para explotación en biotecnología, cosas por el estilo, pero que estos aspectos económicos, y lo estoy poniendo todo chueco porque ya no me cabía, afecten en el aspecto social para que lleguen beneficios hacia la sociedad, pero también en el aspecto ambiental, pues se trata de muchas más cosas, de muchos más factores. No les quiero llenar, no los quiero abrumar con tantos, pero bueno, la idea es esta. Si ustedes tienen alguna duda, pueden comentarla en los comentarios o hacérmela llegar por algún lado. Si quieren comentar alguna reflexión, también pueden hacerlo. Ya los dejo con esto. Que tengan buen día.